vamos a sustentar sobre el proyecto de investigación del documental La Sierra. Descripción del problema. Bueno, la reproducción intergeneracional de la violencia en contextos urbanos marginales, donde el Estado delega el control territorial a actores armados, en la Comuna 8 de Medellín, la ausencia estatal, la presencia de grupos armados y la pobreza estructural generan un entorno donde la violencia se naturaliza y reconfigura las identidades juveniles. El documental muestra cómo los códigos simbólicos, la economía ilegal y la agencia comunitaria se entrelazan en la vida cotidiana de los habitantes, perpetuando ciclos de exclusión y conflicto. Justificación. Bueno, en Colombia el 42% de los homicidios urbanos ocurren en barrios como la Sierra. Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas efectivas. El documental constituye un archivo etnográfico único para estudiar la construcción de identidades en contextos de guerra urbana, un fenómeno poco explorado frente a investigaciones centradas en el conflicto rural. Dar voz a quienes han sido estigmatizados como victimarios permite desmontar narrativas mediáticas simplistas y avanzar hacia una comprensión más compleja y humana del fenómeno. Pregunta de investigación: ¿cómo se construye la noción de honor dentro de las bandas juveniles y qué función cumple en la perpetuación de la violencia? En objetivo general, comprender a profundidad las experiencias vividas por los habitantes de la sierra, explorando el significado que atribuyen a su realidad social, cultural y personal desde su propia perspectiva. Específicos: analizar los códigos simbólicos y rituales que legitiman el poder de los grupos armados, identificar las estrategias de resistencia y protección desarrolladas por mujeres y jóvenes, y también interpretar la relación entre economía ilegal y la construcción de identidad juvenil en relación a su exclusión. En el marco teórico, teorías centrales. En violencia simbólica, los grupos armados imponen códigos culturales que legitiman su dominio. Acá tenemos como ejemplo silbar para anunciar toques de queda. En violencia estructural, la falta de acueducto y escuelas de la sierra generan exclusión que se traduce en retaliación. En agencias en situaciones de opresión hay análisis de cómo los habitantes negocian cotidianamente con el poder armado. Acá el ejemplo sería trueque de información por protección. En enfoque metodológico, etnografía crítica, sería para develar cómo entrelaza las biografías individuales como estructuras de marginalidad, y en fenomenología de la violencia, estudiar cómo el grupo absorbe el trauma. Ejemplo, tics nerviosos al escuchar disparos. Ética de la investigación. Principios aplicados. Consentimiento informado adaptado. Usar pictogramas para participantes analfabetas. Confidencialidad reforzada. Cambiar nombres y alterar rasgos físicos en publicaciones. Retos específicos. Riesgo de revictimización. No preguntar detalles gráficos de masacres sin apoyo psicológico presente. Doble rol investigadora. Evitar convertirse en mensajero entre bandas rivales. Como último protocolo de acción, en la fase 1 tenemos alianza con la Corporación Región para mapear riesgos. En la fase 2, talleres de socialización ética con participaciones. Y en la fase 3, mecanismo de denuncia anónima para reportar abusos durante la investigación. Resultados esperados. Comprensión profunda de los significados y experiencias vividas por los participantes en el contexto estudiado, permitiendo interpretar cómo construyen y atribuyen sentido a su realidad social, cultural y personal. Identificación de los códigos simbólicos, valores y prácticas sociales que emergen en el grupo o comunidad, así como las estrategias de resistencia, adaptación o transformación que desarrollan frente a su entorno. Generación de nuevos conocimientos sobre el fenómeno investigado, no solo describiéndolo en hechos, sino interpretando sus múltiples significados y relaciones, lo que contribuye a la construcción teórica y práctica en el área de estudio.
producción de insumos relevantes para la formulación de propuestas de intervención, políticas públicas o innovaciones educativas, fundamentadas en la voz y perspectiva de los actores sociales involucrados. Resultados esperados. Sistematización y análisis de la información recolectada, permitiendo la elaboración de informes comprensivos y argumentados que den cuenta el proceso investigativo de los hallazgos más significativos. Desarrollo de competencias investigativas en los participantes como la reflexión crítica, la interpretación y la argumentación, fortaleciendo su capacidad para analizar y transformar su propio contexto. Conclusiones esperadas. La violencia en contextos urbanos marginales como la sierra es un fenómeno complejo y multifacético, resultado no solo de la criminalidad, sino de procesos históricos de exclusión social, ausencia estatal y dinámicas simbólicas que legitiman ciertos comportamientos y estructuras de poder. Los habitantes de la sierra construyen significados propios sobre su realidad, desarrollando estrategias de resistencia y agencia, que permiten comprenderlos no solo como víctimas o victimarios, sino como sujetos activos que negocian su identidad y su entorno en medio del conflicto. El análisis herméutico revela que la intervención social y políticas públicas deben considerar las dimensiones simbólicas, culturales y emocionales de la violencia, para diseñar estrategias integrales que promuevan la reconciliación, la inclusión y la transformación social desde la perspectiva de las comunidades afectadas. Gracias. Gracias. Gracias.